Bienvenidos a otra edición de México Retro. En esta entrega recorreremos las calles y zonas icónicas de la Ciudad de México para descubrir cómo han cambiado con el paso del tiempo. A través de imágenes de archivo y comparaciones con la actualidad, veremos el contraste entre el ayer y el hoy de nuestra gran metrópoli. Prepárate para un fascinante viaje en el tiempo, donde exploraremos la evolución de la capital, sus transformaciones urbanas y los recuerdos que han quedado en sus rincones. Acompáñanos en México Retro y descubre la asombrosa transformación de la Ciudad de México. Iniciemos nuestro recorrido explorando otra parte de los sitios importantes de la zona norte de la Ciudad de México. Para comenzar, viajemos al pasado y descubramos un lugar con una historia profunda y fascinante. La unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. Su historia se remonta a la época prehispánica, cuando Tlatelolco destacó por su gran mercado, un sitio que asombró a los conquistadores españoles por su organización y abundancia de productos. Con la llegada de la colonia, este lugar vivió una transformación significativa. En este periodo, tras una intensa resistencia de los pueblos indígenas, se construyó el Templo de Santiago, bajo la dirección de Fray Juan de Torquemada. Fue aquí donde muchos habitantes de Tlatelolco fueron convertidos al catolicismo, dejando atrás sus creencias en los antiguos dioses mesoamericanos. Con el paso del tiempo, la zona comenzó a llenarse de diversas estructuras coloniales, y a lo largo de los años experimentó múltiples transformaciones. Fue en el siglo XIX cuando se construyó la cárcel de Nonoalco Tlatelolco, la cual operó hasta los primeros años del siglo XX. Este penal estaba ubicado junto al Templo de Santiago, y en sus alrededores se establecieron numerosas viviendas y negocios. En aquella época, la zona tenía una apariencia muy distinta a la actual. Su cercanía con las estaciones de ferrocarril de Buenavista y Peralvillo convirtió a Nonoalco en un punto clave para el transporte y el comercio. Varias vías férreas atravesaban la zona, dándole un carácter industrial y dinámico que contrastaba con la fisonomía que tiene hoy en día. A inicios del siglo XX, Nonoalco tenía un rostro muy diferente al que conocemos hoy. Como podemos ver en las imágenes, las antiguas construcciones predominaban en el paisaje, y la zona estaba llena de vecindades rodeadas por diversas colonias de la época. Nonoalco fue un importante centro industrial, con fábricas y amplios espacios dedicados al mantenimiento ferroviario. Con el paso de los años, la esencia del lugar se mantuvo, aunque hubo un cambio notable. Los automóviles comenzaron a dominar las calles de Tlatelolco. En aquel tiempo, la zona estaba conformada por diversas calles y era común ver el constante ir y venir de trenes, que marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Muchas familias de escasos recursos hicieron de Nonoalco su hogar, y a lo largo de los años, este sitio fue testigo de innumerables historias y transformaciones que marcaron su identidad. Incluso durante la época de oro del cine mexicano, se filmaron varias películas que retrataban la vida en Nonoalco, reflejando las condiciones de la zona y las dificultades que enfrentaban sus habitantes. Las imágenes de la época muestran un entorno marcado por algunas carencias, una sensación de inseguridad y costumbres arraigadas en la vida cotidiana. El tren era una presencia constante en Tlatelolco, atravesando sus calles y definiendo el ritmo del lugar. Poco tiempo después, se construyó el puente de Nonoalco Tlatelolco, una obra de gran importancia para la vialidad de la zona. Por debajo de este puente, antiguamente pasaban las locomotoras, convirtiéndolo en un punto icónico del paisaje urbano. A pesar del paso del tiempo, esta estructura sigue en pie y continúa siendo una parte fundamental de la movilidad en la zona, recordándonos la transformación y evolución de Nonoalco Tlatelolco a lo largo de los años. A finales de la década de los 50, la Ciudad de México experimentaba un rápido crecimiento demográfico, lo que generó una creciente demanda de viviendas. En respuesta a esta necesidad, se concibió un ambicioso proyecto para transformar la zona en un conjunto habitacional moderno que ofreciera todas las comodidades necesarias para una vida urbana eficiente. La construcción del conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco comenzó en 1960, bajo la dirección del reconocido arquitecto Mario Pani, asistido por los arquitectos Luis Ramos Cunningham y Ricardo de Robina. El proyecto abarcó aproximadamente 964,000 metros cuadrados, en terrenos que anteriormente pertenecían al sindicato ferrocarrilero y a los talleres de la empresa La Consolidada. Para dar paso a esta nueva urbanización, se demolieron diversas construcciones antiguas y se trazaron nuevas vialidades. La ampliación del Paseo de la Reforma fue una de las obras más significativas, extendiéndose desde la Avenida de los Insurgentes
hasta el nuevo sector norte de la ciudad. Este desarrollo transformó por completo el entorno, reemplazando una zona previamente caracterizada por carencias con un espacio urbano moderno y funcional. El conjunto habitacional se diseñó con una visión integral, incorporando 102 edificios que albergarían 11.916 departamentos, destinados a una población aproximada de 70.000 habitantes. Además de las áreas residenciales, se incluyeron amplias zonas verdes, locales comerciales, escuelas y espacios deportivos, creando así una comunidad autosuficiente y bien equipada. La inauguración oficial del conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco tuvo lugar en noviembre de 1964, durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos. Este proyecto se convirtió en un símbolo del movimiento modernista en México y representó un hito en la planificación urbana de la capital, reflejando las aspiraciones de progreso y desarrollo de la época. A lo largo de las décadas, Nonoalco Tlatelolco ha sido testigo de eventos históricos significativos y ha mantenido su relevancia como un espacio emblemático en la Ciudad de México, adaptándose a las transformaciones urbanas y conservando su esencia como un conjunto habitacional pionero en su tipo. En su época, una de las áreas más atractivas del conjunto habitacional era la tercera sección, donde se encuentra la emblemática Plaza de las Tres Culturas. Este sitio es un punto de encuentro único entre tres periodos históricos: la cultura prehispánica, representada por los restos arqueológicos de Tlatelolco; la época colonial, simbolizada por el Templo de Santiago; y la modernidad, reflejada en los edificios habitacionales construidos en el siglo XX. Por otro lado, en la primera sección se edificó la Torre Insignia, un rascacielos que se convirtió en un símbolo de Tlatelolco. También conocida como la Torre de Banobras, su diseño vanguardista llamó la atención de quienes transitaban por la zona, asombrándolos con su innovador estilo arquitectónico. Con el avance de la construcción, numerosas familias comenzaron a mudarse a Tlatelolco. Era común ver camiones de mudanza entrando a la zona, ya que el conjunto habitacional tuvo una gran promoción. Para una familia pequeña como la de usted, Ciudad Tlatelolco, este departamento tipo suite cuenta con cocina amueblada y cuarto de servicio, pisos de parquet, closets y baño amueblados. Y se convirtió en un destino muy atractivo para quienes buscaban un hogar moderno y bien equipado. La presencia de espacios recreativos, parques y áreas de juegos lo hizo especialmente interesante para las familias con niños. Para muchos, vivir en Tlatelolco no solo significaba un cambio de residencia, sino una experiencia inolvidable, llena de recuerdos y momentos que marcaron la vida de varias generaciones. Adquiera este precioso departamento con solo el 4% de pago inicial total y 1.345 pesos mensuales. Viva en un nivel de vida superior. Viva en Ciudad Tlatelolco. En distintos puntos de la Ciudad de México, se construyeron varios conjuntos habitacionales que ofrecían un diseño moderno y funcional. Sin embargo, Tlatelolco destacó como el más ambicioso y emblemático, convirtiéndose en uno de los desarrollos urbanos más importantes de la capital. Con el paso del tiempo, este complejo habitacional ha seguido siendo una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad. Pese a su relevancia, Tlatelolco pasó a la historia por dos tragedias que marcaron profundamente su identidad. La primera ocurrió el 2 de octubre de 1968, cuando la Plaza de las Tres Culturas fue escenario de un trágico episodio. Durante un mitin estudiantil, un enfrentamiento con el ejército y las fuerzas policiales resultó en la pérdida de numerosas vidas, en un hecho que sigue siendo recordado como uno de los momentos más oscuros de la historia contemporánea de México. Años más tarde, el 19 de septiembre de 1985, la zona volvió a ser protagonista de otra catástrofe. Un devastador terremoto sacudió la Ciudad de México, causando graves daños en Tlatelolco. El edificio Nuevo León, uno de los más representativos del conjunto habitacional, colapsó, dejando a muchos de sus habitantes atrapados entre los escombros y cobrando la vida de numerosas personas. Tras esta tragedia, Nonoalco Tlatelolco fue sometido a un proceso de restauración y reforzamiento estructural. Mientras que algunos edificios pudieron ser rehabilitados, otros tuvieron que ser demolidos para garantizar la seguridad de la zona y prevenir futuros desastres. A pesar de estos episodios, Tlatelolco sigue en pie, testigo de la historia de México y símbolo de resistencia y transformación urbana.
Hoy en día, Nonoalco Tlatelolco sigue siendo el hogar de muchas familias, manteniendo su esencia como una de las zonas habitacionales más importantes de la Ciudad de México. Sus edificios han sido testigos de innumerables historias a lo largo de los años. Y aunque el entorno ha cambiado con el tiempo, Tlatelolco conserva gran parte de su identidad y su legado histórico. A pesar de las transformaciones urbanas, los recuerdos de quienes han habitado Tlatelolco siguen vivos, formando parte de la memoria colectiva de la ciudad. Con una historia rica y profunda, Tlatelolco sigue siendo un símbolo de la gran metrópoli, un reflejo de la evolución urbana de la capital y un espacio lleno de significado para quienes han sido parte de su comunidad. Ahora conoceremos dos esculturas icónicas que han tenido una larga historia y han sido trasladadas a diferentes puntos de la Ciudad de México. Los Indios Verdes. Su nombre proviene del tono verdoso que adquirieron debido al tipo de bronce utilizado en su elaboración. Cada escultura representa a dos tlatoanis mexicas de gran importancia en la época prehispánica, Itzcoatl y Ahuizot. Fueron esculpidas por Alejandro Casarín e inauguradas en 1890 en el Paseo de la Reforma. En aquel tiempo, ambas esculturas tenían la función de dar la bienvenida a la entrada de esta emblemática avenida. Sin embargo, en su época, las estatuas no fueron bien recibidas por muchos habitantes de la ciudad, quienes no las consideraban adecuadas para el Paseo de la Reforma. Con el tiempo, fueron reubicadas en distintas zonas, convirtiéndose en un símbolo de la historia y el patrimonio de la capital. En 1902, las esculturas fueron removidas de su ubicación original en el Paseo de la Reforma y reubicadas en la Calzada de la Viga. Durante un tiempo, estos monumentos destacaron en su nuevo emplazamiento, embelleciendo la zona y convirtiéndose en un punto de referencia. Sin embargo, con el paso de los años, el crecimiento urbano y la construcción de nuevas edificaciones hicieron que las esculturas perdieran protagonismo, dejando de ser un atractivo visual en la zona. En 1939, se llevó a cabo una nueva reubicación de las esculturas, trasladándolas a la Avenida de los Insurgentes Norte, en la intersección con el Acueducto de Guadalupe. En aquella época, esta vialidad se encontraba en proceso de modernización, por lo que se aprovechó la ocasión para construir un espacio especial destinado a las esculturas recién reubicadas. Durante varios años, los Indios Verdes destacaron en su nueva ubicación, imponiéndose visualmente en la zona. Al igual que el Monumento a la Raza, que ya sobresalía por su imponente diseño, estas esculturas se convirtieron en un referente monumental. Su presencia en Insurgentes Norte no solo realzaba la entrada a la ciudad, sino que también daba la bienvenida a quienes llegaban a la capital y despedía a quienes partían de ella. Sin embargo, este no sería su destino final. Con la construcción de la línea 3 del metro, se planeó una nueva terminal que llevaría el mismo nombre de las esculturas, Indios Verdes. Debido a estos trabajos, en 1979, las estatuas fueron trasladadas nuevamente, esta vez más al norte, ubicándolas en los camellones cercanos a la estación del metro. Durante años, los Indios Verdes permanecieron en ese sitio, convirtiéndose en un punto de referencia para los miles de viajeros que transitaban por la zona diariamente. Sin embargo, debido a la expansión urbana y las transformaciones en la zona, en 2005 las esculturas fueron nuevamente reubicadas, esta vez en el Parque del Mestizaje. Este nuevo emplazamiento les permitió conservar su relevancia histórica y ofrecer un espacio más adecuado para su exhibición, lejos del tránsito y el caos de la ciudad. La construcción del metro de la Ciudad de México transformó casi por completo la zona, ya que este proyecto fue fundamental para el transporte de pasajeros provenientes del Estado de México. En ese momento, la región ya comenzaba a experimentar un crecimiento acelerado, con nuevos desarrollos urbanos y la necesidad de una mejor infraestructura de movilidad. Uno de los proyectos más importantes fue la línea 3 del metro, cuya construcción a lo largo de Insurgentes Norte incluyó la creación de diversas estaciones del sistema de transporte colectivo. Cada una de estas estaciones tuvo un impacto significativo, ya que acercó a miles de personas a sus fuentes de trabajo y facilitó la movilidad en la ciudad. La línea 3 es una de las más importantes del metro, ya que atraviesa la ciudad de norte a sur, conectando múltiples zonas clave. A lo largo de los años, varias generaciones han utilizado este medio de transporte, convirtiéndolo en un pilar esencial de la movilidad en la capital. La terminal Indios Verdes se convirtió en un punto estratégico, ya que desde allí convergen múltiples rutas de transporte que trasladan a miles de pasajeros diariamente,
hacia el Estado de México y otras partes de la Ciudad de México. Con el crecimiento de la metrópoli, la zona ha experimentado múltiples transformaciones, y con el paso del tiempo se han incorporado nuevos sistemas de transporte público para mejorar la conectividad y facilitar el desplazamiento de los usuarios. Las esculturas de los famosos tlatoanis han sido testigos silenciosos del paso del tiempo y continúan formando parte de la historia urbana de la Ciudad de México. Aunque no siempre han sido totalmente aceptadas por la población, su presencia en la capital desde su creación a finales del siglo XIX las ha convertido en un símbolo importante del patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Hoy en día, las esculturas de los indios verdes continúan en el Parque del Mestizaje, al norte de la Ciudad de México, donde se erigen como guardianes del sitio, dando la bienvenida a los visitantes. Los lugares donde alguna vez estuvieron han cambiado por completo, y solo las fotografías de época nos permiten recordar y comprender su recorrido a lo largo del tiempo. Por su parte, la estación del Metro Indios Verdes también ha evolucionado junto con el crecimiento urbano de su entorno. Con el paso de los años, se ha consolidado como un punto clave del sistema de transporte público, sirviendo como uno de los principales centros de conexión entre la capital y el Estado de México. Es momento de nuestra trivia. Antes de comenzar, queremos felicitar a todos los que respondieron correctamente la trivia anterior. Y ellos son Remy Coronel, Fantasmitas Rojos, Alfredo Valdés, Héctor Martínez, Enrique Alvarado, Abraham Eliserio Chávez, Pollito Balboa, Nese Sentazón, Jesús Silva Hernández, Julio César Saldívar Mendoza, Guillermo, Alejandro Olmedo y Mauricio León. La fotografía mostraba la Avenida Revolución, casi esquina con la calle Empresa, donde hoy en día se encuentra la estación Mixcoac de la línea 7 del metro. ¡Felicidades a quienes acertaron! Ahora, pasemos a la siguiente imagen. ¿Puedes identificar en qué lugar fue tomada esta fotografía? Los que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de México Retro. Esta es tu oportunidad de demostrar cuánto conoces la historia y los rincones de la Ciudad de México. Ahora, conozcamos un lugar cuya historia se remonta al siglo XIX y que, con el tiempo, pasó a formar parte del reparto de tierras durante la Revolución Mexicana. Años después, esta zona se integró a un proyecto urbano de vivienda. Hablamos de San Juan de Aragón. Anteriormente conocido como San Juan Crisóstomo, este lugar se ubicaba detrás del desagüe del lago de Texcoco. Fue ahí donde se construyó el conjunto habitacional de San Juan de Aragón, una zona que se divide en 7 secciones. Este proyecto inició en 1962 y fue uno de los primeros programas enfocados en proporcionar vivienda a los burócratas de la época. Las casas multifamiliares contaban con 1 o 2 plantas, cochera y jardín, lo que las hacía bastante atractivas. Los más privilegiados en obtener estas viviendas fueron los miembros del sindicato de electricistas. Además, muchas familias que vivían en asentamientos irregulares, pero que pertenecían a sindicatos de aquel tiempo, fueron reubicadas en San Juan de Aragón. El objetivo del proyecto era brindar a estas familias una vivienda digna con todos los servicios necesarios, marcando un hito en la urbanización de la zona. Desde las alturas, la zona habitacional de San Juan de Aragón comenzaba a perfilarse como un lugar especial para quienes vivirían allí. A principios de la década de 1960, se podía apreciar la gran cantidad de viviendas recién construidas, organizadas en un trazado urbano moderno para la época. En sus inicios, se edificaron 10 casas unifamiliares, rodeadas de calles tranquilas y más amplias que las del centro de la ciudad. Sin embargo, no todos los habitantes estaban completamente satisfechos con su nuevo hogar. Una de las principales preocupaciones era la lejanía con respecto a la zona urbana de la Ciudad de México. Además, no existía aún un sistema de transporte público adecuado, lo que dificultaba los traslados hacia escuelas y centros de trabajo. Otro desafío para los nuevos residentes fue la falta de comercios y mercados, lo que complicaba la vida cotidiana. Durante los primeros años, la adaptación a esta nueva zona no fue fácil, pero con el tiempo, San Juan de Aragón se consolidó como una comunidad en crecimiento, superando los retos iniciales y evolucionando hasta convertirse en una de las áreas habitacionales más importantes de la ciudad. A inicios de la década de 1960, la zona de San Juan de Aragón comenzaba a desarrollarse. Y con el tiempo, sus pobladores lograron adaptarse a su nuevo entorno. Conforme avanzaban los años, la urbanización de la zona permitió la mejora de servicios y la expansión de su infraestructura. Uno de los aspectos más interesantes y atractivos de esta área fue la construcción de espacios deportivos.
diseñados para que los residentes pudieran practicar diversas disciplinas según sus gustos e intereses. Este tipo de instalaciones se volvieron fundamentales en la comunidad, fomentando la convivencia y el bienestar de los habitantes. Los complejos deportivos se convirtieron en un elemento característico de la zona, reflejando el esfuerzo por mejorar la calidad de vida de quienes llegaron a habitar este conjunto habitacional. Junto al conjunto habitacional de San Juan de Aragón, también se construyó el Bosque de San Juan de Aragón, un extenso espacio verde de 275 hectáreas, inaugurado en 1964 durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Su construcción fue una de las más destacadas de la época, ya que no solo ofrecía un amplio espacio natural, sino que también contaba con un lago artificial, diseñado para el disfrute de sus visitantes. Además, albergaba un zoológico, que rápidamente se convirtió en una gran atracción para las familias capitalinas. En sus primeros años, el bosque fue un sitio sumamente popular entre los habitantes de la Ciudad de México, quienes acudían para conocer sus nuevas atracciones. Uno de los elementos más recordados fue el trenecito, que recorría todo el parque y permitía a los visitantes apreciar su belleza de una manera única. Con el paso del tiempo, el Bosque de San Juan de Aragón ha dejado una profunda huella en la memoria de varias generaciones, consolidándose como uno de los espacios recreativos más emblemáticos de la ciudad. Hoy en día, el conjunto habitacional de San Juan de Aragón ha cambiado por completo. Las casas, que en la década de los 60 tenían un diseño original y uniforme, han sido transformadas y ampliadas con el paso del tiempo. Aunque quizá algunas aún conserven su apariencia inicial, la mayoría han sido modificadas para adaptarse a las necesidades de sus habitantes. Con el crecimiento de la zona, San Juan de Aragón se ha consolidado como un sitio importante dentro de la Ciudad de México. Más familias llegaron a establecerse y construir sus hogares, y hoy en día cuenta con transporte público, comercios, escuelas y todos los servicios necesarios para sus residentes. Muchas de las casas han sido heredadas de generación en generación, manteniendo así la tradición familiar y el vínculo con la historia del lugar. Por su parte, el Bosque y Zoológico de San Juan de Aragón sigue recibiendo visitantes, aunque no siempre ha sido así. Hubo una época en la que el bosque sufrió un periodo de abandono, lo que provocó el deterioro de sus instalaciones y áreas verdes. Sin embargo, gracias a nuevos proyectos de rehabilitación, el parque fue restaurado, se limpiaron sus espacios y se renovaron sus instalaciones, devolviéndole su esplendor y permitiendo que siga dejando recuerdos imborrables en las nuevas generaciones. Pasemos ahora a un sitio de gran importancia para la zona norte de la Ciudad de México, en el ámbito de la educación profesional, el proyecto desarrollado en San Pedro Zacatenco y Santa María Ticomán para la construcción del conjunto educativo de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, mejor conocida como Ciudad Politécnica Zacatenco o Instituto Politécnico Nacional Campus Zacatenco. En sus inicios, la zona estaba prácticamente despoblada, con amplios terrenos sin construcciones cercanas. Poco a poco, comenzaron a levantarse las primeras estructuras destinadas a albergar estudios profesionales, marcando el inicio de un importante desarrollo educativo y urbano. En aquella época, el entorno era tranquilo y abierto, pero con el paso del tiempo, el crecimiento de la ciudad trajo consigo la construcción de viviendas y otras edificaciones, transformando por completo la fisonomía del área. Lo mismo ocurrió con el Instituto Politécnico Nacional. En los años posteriores, se dio inicio a la construcción de nuevas secciones, aulas y edificios técnicos, expandiendo poco a poco sus instalaciones hasta conformar el complejo que conocemos en la actualidad. Con el tiempo, la zona quedó rodeada de edificaciones y avenidas, convirtiéndose en un área de gran tránsito y constante transformación. Este complejo educativo se consolidó como un semillero de especialistas en tecnología e industria, contribuyendo significativamente al desarrollo del país. Así como en el sur de la ciudad se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México, en el norte se ubica el campus del Instituto Politécnico Nacional, dos de las instituciones más importantes de educación superior en México, reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. Existen numerosos testimonios sobre el crecimiento de esta zona y cómo, junto con el Politécnico, comenzaron a desarrollarse áreas que hoy son fundamentales en el norte de la capital. A su alrededor se construyeron edificios de diversos estilos, muchos de los cuales se han convertido en referentes históricos de la gran metrópoli. Hoy en día, esta zona sigue siendo de gran importancia y cuenta con un tránsito vehicular y peatonal constante.
Con el paso del tiempo, ha evolucionado notablemente, generando un fuerte contraste con las imágenes de décadas pasadas. Actualmente, la zona y sus colonias aledañas están completamente pobladas, reflejando el crecimiento urbano de la ciudad. Cada generación que ha vivido aquí guarda recuerdos de una época en la que todo era muy diferente, y las futuras generaciones también crearán sus propias memorias. El norte de la Ciudad de México continúa expandiéndose, acumulando historias que forman parte del paisaje urbano y la vida de sus habitantes. Seguiremos explorando estos relatos en las próximas entregas de México Retro. Espéralas muy pronto. Con esto concluimos este evocador viaje a través de la historia de algunos sitios que existieron y se transformaron en la Ciudad de México. Muy pronto nos volveremos a encontrar en otro fascinante video, explorando las calles y colonias en su antes y después. Acompáñanos a descubrir cómo lucían en décadas pasadas y revive con nosotros la esencia de aquellos tiempos. Si disfrutaste este recorrido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es clave para seguir trayéndote estos apasionantes viajes en el tiempo. Nos vemos en la próxima edición de México Retro. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de nostalgia y recuerdos.